El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Amén y amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Esta carta se escribe por un malentendido que había entre los miembros de la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que se había fundado en aproximadamente un mes. Mire eso, el apóstol levanta una iglesia en Tesalónica durante un mes. Hoy es más trabajoso levantar una iglesia. Sin embargo, todo depende de cómo Dios quiere hacer las cosas, porque Dios es el que dirige la iglesia. En este tiempo, el Señor le permitió al apóstol levantar la iglesia en ese lugar y permanecer. En la iglesia había un malentendido con respecto a la segunda venida de Cristo. Así que el apóstol escribe esta carta para explicar, entre las cosas que ellos creían, ellos pensaban que ya el Señor había venido. Pero el apóstol les dice, no, así no es. El Señor todavía no ha llegado por la iglesia, todavía nadie se ha quedado ni puede decir que se quedó. Así que vamos a aclarar. Y el apóstol dice, en medio de su carta, que la iglesia sí será arrebatada. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento de la iglesia? Esa es una doctrina neurálgica de la fe cristiana. La Biblia habla del arrebatamiento. Precisamente estaban los jóvenes recibiendo este tema y viendo cómo a través de diferentes pasajes, aún en el Antiguo Pacto, se habla del arrebatamiento como un evento profético que va a suceder pronto. Y los que estén listos se irán. Los que no estén listos se quedarán. Así que ¿quién se queda? Muy bien. Pensé que iban a caer. Gloria a Dios. Hemos aprendido que se van todas aquellas personas que tengan morando el Espíritu Santo, que hayan hecho del Espíritu Santo su huésped de honor, a los cuales Él les guía. Y la forma de saber quiénes tienen el Espíritu Santo es por medio de el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Por medio de amor, por medio de gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Quien no manifieste estas características del Espíritu Santo, que no se vista porque no va. Debemos tener amor, debemos manifestar el amor del Espíritu Santo hacia nuestro prójimo, amén. Mostrar amor cuando las cosas están bien es fácil. Todo el mundo muestra amor cuando todo va bien. El asunto es mostrar amor cuando las cosas se ponen difíciles. Amén. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que es el amor? El amor ágape, sufrido. Amén. Así es. Entonces, estas son las personas que pueden testificar. Yo tengo al Espíritu Santo porque en el momento de dificultad pude mostrar que Él está en mí. Acuérdense, es el fruto del Espíritu, no mío. ¿Qué fruto mostramos nosotros como seres humanos? ¿Cómo se llama el fruto que nosotros mostramos? Las obras de la carne. Las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne?
adulterio, fornicación, mentiras, peleas, disensiones, divisiones, herejías. Todo lo que mi carne quiere, eso es lo que manifestamos nosotros. Para nosotros poder manifestar el fruto del Espíritu Santo es porque Él está aquí y Él se hace notar de esa forma. Muy bien, esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Esto es un proceso en el cual vamos de menos a más, vamos creciendo. Muy bien. En este pasaje el apóstol Pablo le aclara a la iglesia la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. En estos cortos versículos, mire, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, desde el verso 1 hasta el verso 12, podríamos decir. En esos 12 versículos hay una explicación muy contundente de qué es el arrebatamiento de la iglesia y qué es la segunda venida de Cristo. Y que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo hay una diferencia muy grande con nosotros. De acuerdo a lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, en el arrebatamiento Cristo viene por nosotros. Pero en la segunda venida de Cristo, ¿qué pasa? Nosotros venimos con Él. La diferencia es muy grande. Y hay un tiempo en la Biblia que está determinado por una cantidad de años. Esa cantidad de años hacen separación cronológica entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Así es. La cuestión es que, referente al tema que estamos aquí tocando nosotros, en ese tiempo de 7 años, más exactamente hablando, se va a levantar un personaje que es identificado aquí en Apocalipsis 13 como el anticristo, la bestia. Y lo que el apóstol quiere que la iglesia entienda es que la iglesia sí va a poder conocer a ese personaje, no por gusto, pero porque el Espíritu Santo mostrará a cada uno individualmente, no colectivamente, quién es ese personaje cuando ese personaje de las tinieblas se muestre. Antes no. Mientras tanto, hay una acción en este mundo que el apóstol Pablo le llama el misterio de la iniquidad, que ya está en acción. Esa acción es progresiva, va en aumento, hasta que llegue el momento en que se manifieste abiertamente este ser maligno. Pero hay alguien que detiene la manifestación completa, total de este ser maligno. Y ese es el pasaje que tenemos aquí. Dice el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay alguien que lo detiene. Y dice el apóstol, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que hay alguien que tiene el poder para detener la manifestación inicua del anticristo. ¿Quién será? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único. No hay poder humano que atrase, detenga o estorbe la manifestación del anticristo.
Si miramos un poquito más de cerca, el texto griego lo dice igual. En español dice: solo que hay quien al presente, o sea, en este momento, el apóstol lo dijo en su momento y nosotros hoy lo decimos igual. ¿Por qué podemos dar por hecho de que lo que está diciendo aquí el apóstol todavía se está cumpliendo hoy? Porque estamos aquí todavía. Quien al presente lo detiene, al presente, hoy. O sea que podemos decir con toda certeza, hoy es 4 de marzo 2026, hoy el Espíritu Santo está parado entre esa bestia y nosotros. Mire lo que estamos diciendo. Porque Él es el único que tiene el poder. Él es el único ser. Él es Dios. Que puede detener el auge, el levantamiento de ese ser de las tinieblas para que se manifieste aquí en la tierra. No hay otra forma. Nuevamente, solo que hay, si miramos el verso 6, ustedes saben lo que lo detiene. Quiere decir que ya el apóstol Pablo les había dicho a ellos en persona, porque aquí lo está diciendo en carta. Les había dicho, oigan, el Espíritu Santo detiene la manifestación del anticristo. El apóstol pensaba que en ese tiempo se iba a manifestar el anticristo, pero antes de que se manifestara, el Espíritu Santo estaba salvando gente. Mientras tanto, el Espíritu está en la mitad, protegiéndonos a nosotros e impidiéndole a ese ser maligno mostrarse como es. Y dice el apóstol, verso 6, ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, en el debido kairos, en el kairos perfecto, en el momento correcto, porque Dios es el que conoce cómo va el reloj. Nosotros tenemos un reloj distinto. Nuestro reloj se llama, el tiempo que nosotros manejamos acá es cronos, pero nuestro reloj de parte de Dios es la palabra. Bueno, sí, el cronos también se llama el tiempo. Porque ya está en acción. Da la impresión, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol, que antes no estaba en acción. ¿Cuándo comienza, cuándo se activa ese espíritu de anticristo a trabajar? Después que el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita. ¿Por qué? Porque es que ahora el evangelio no solamente era para la iglesia que estaba en Jerusalén, para los judíos que estaban en Jerusalén, que fue la primera iglesia. Ahora el evangelio era para todo el mundo. Así que de la misma forma como el Señor da su espíritu para que el mundo entero conozca el mensaje de salvación, porque ese es el querer del Señor, que todos sean salvos. ¿Qué hizo Satanás? Ok, yo voy a trabajar en el mundo entero también. Y él comienza con diferentes personajes. Uno de los primeros que se menciona en la historia fue Nerón, ya después de la muerte de Cristo. Hay tipos del anticristo, o símbolos del anticristo, como Antíoco el Loco, Epífanes. Pero después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tenemos a Nerón, un hombre muy malo, que en su momento tenía todas las características de un anticristo.
Así que ya estaba en acción, y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si está en acción, ¿cómo puede estar detenido? Está en acción, pero está detenido. O sea, el anticristo no hace, el espíritu del anticristo no hace lo que quiere porque el Espíritu Santo no se lo permite. ¿En qué posición está el Espíritu Santo con respecto al anticristo? El espíritu del anticristo y nosotros, él está en la mitad. Estaba viendo un video de una protesta de varias personas, un grupo de personas, de que los perros pitbull, estos perros que tienen apariencia feroz, no deben ser sacados de la casa, y menos sin bozal y con una buena cadena que los aguante, porque hay perros de esos que son más fuertes que las personas que los llevan paseando. Y en el momento, quienes están haciendo el documental, muestran a la gente llevando los perros, y los perros quieren correr, pero la persona está tratando de impedir que el perro salga corriendo porque está atado mediante una fuerte cadena para que el perro no salga. Además, el perro lleva un bozal, pero son perros que realmente, me preocupa. Si yo voy por la calle y veo a alguien con ese perro, yo le digo, agárralo bien. Ya me ha pasado, agárralo bien, porque la apariencia del perro indica, no soy bueno. Entonces, viendo eso, me acordé del pasaje, y es algo más o menos así, con la diferencia de que podría agregarle un detalle más. El anticristo está enjaulado. Él no puede, está atado, enjaulado. Si ese ser se manifestara hoy y nosotros todavía no hemos sido arrebatados, porque eso va a ser así, ese ser maligno se va a manifestar antes de que nosotros seamos llevados al cielo. ¿Entendimos eso, verdad? Él se va a manifestar y la iglesia todavía estará aquí en la tierra. El poder seductor de ese personaje es tan poderoso que dice el Señor, si los días no fueran acortados, aún los escogidos serían engañados. Por eso es que usted tiene que todos los días hacer su devocional. Todos los días debe hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, háblame. Aprendimos aquí cómo nos habla el Espíritu Santo. ¿De qué manera nos habla el Espíritu Santo? Por medio de su palabra. Su palabra escrita. Tienes que escuchar la voz, adiestrar tu oído a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque un anticristo no viene solo, un anticristo viene con un poder espiritual que seduce, pone a la gente bajo una especie de hechizo. Gente que no pensó y terminaron siguiendo un falso maestro. Entonces, el Espíritu Santo está en la mitad. Nosotros de un lado y del otro lado el Espíritu Santo impidiendo que ese ser se manifieste. Pero va a llegar el día. Va a llegar el día en que ese ser se va a manifestar. Miremos entonces la palabra detener que se usa allí en 2 de los Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Catejo es una expresión griega y tiene que ver con sujetar con fuerza, retener, detener, impedir. Por cuenta de este ser, ya él se hubiera manifestado y hubiera hecho mucho daño, pero no ha podido porque el Espíritu Santo no se lo permite. ¿Cuál es el motivo por el cual el Espíritu Santo detiene la manifestación de este personaje? Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros. En medio de todo el trabajo que hace el Espíritu Santo, Dios es paciente para con nosotros. Esa paciencia es para salvación, para que más gente pueda conocer el Evangelio. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea de evangelismo. La principal labor de la iglesia aquí en la tierra consiste en dos cosas. Uno, predicar el mensaje del Evangelio y discipular a todos los que lleguen a la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia. Perfeccionar a los santos, también lo dice así el apóstol Pablo. Es otra forma de decir lo mismo. Y si nosotros estamos, fíjese, el Espíritu Santo aguantando la manifestación del anticristo, pero nosotros estamos en una hamaca, en un vaivén, como que no hay prisa, pero el tiempo está corriendo. Y llegará el día en que el Espíritu Santo se va a quitar, dejará de actuar, deteniendo esta invasión de las tinieblas, y entonces ya no se podrá predicar el mensaje del Evangelio. El anticristo no puede ser detenido por hombre alguno. ¿Cómo están algunas personas tratando de detener la profecía? Escuche esto. Si nosotros como pueblo de Dios gobernáramos, muchas cosas serían diferentes. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Así que nosotros, la iglesia, debemos estar en los puestos de eminencia, debemos estar en el gobierno para que el pueblo se alegre. O sea, si yo alcanzo a ser presidente de mi país, yo puedo detener al anticristo. Si yo alcanzo a ser senador de la República, o si yo llego a ser alguien importante en la política de mi país, yo puedo detener un poco al anticristo. ¿Qué dicen estas personas? Podemos conseguir, podemos acelerar, podemos tener privilegios, podemos poner la ley de nuestro lado. La intención es buena, pero está equivocada. Porque nosotros no podemos detener lo que la profecía ya estipuló. Ejemplo, se luchó por mucho tiempo para tener una libertad religiosa. Y wow, tenemos libertad religiosa. Pero la libertad religiosa también viene con restricciones. Es una cuchilla de doble filo. Mientras que el Señor Jesucristo dijo, el mundo te va a aborrecer, acostúmbrate. El mundo me aborreció a mí, a ti más. Pero ¿qué están haciendo estos grupos? No, nosotros podemos hacer que el mundo nos ame, podemos hacer que el mundo nos reciba y podemos hacer que el mundo cambie. Incluso hay una doctrina que se llama la doctrina del reino presente, que dice que la iglesia puede traer el reino de Dios. ¿Qué le parece? Ahora, ¿podemos detener la manifestación del anticristo? ¿Sabe usted dónde precisamente el anticristo va a trabajar? En la política. El ambiente de trabajo del anticristo es gobernar el mundo. El anticristo no viene como un pastor. El anticristo no viene como un ministro del evangelio falso. No. El anticristo viene a pedir el voto de todos. Porque él va a traer orden a este mundo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Por allí yo les pasé un volante teniendo en cuenta las personas por las que se debe votar. La iglesia no debe votar por personas que defienden el aborto, defienden la ideología de género,
y todas esas prácticas ideológicas que van contra la palabra de Dios. Tienes derecho a ejercer el voto, vota. Creo que un cristiano que no vote está equivocado. Ese es el problema de la iglesia. La única forma que se abstenga de votar es que si no te gusta nadie, si todos son malos, entonces ¿sabes qué? Vota en blanco. Pero vota. No puedes ser un cristiano, un creyente en Jesucristo, y no hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. ¿Cómo oramos entonces por los gobernantes? Si otro los elige. Creo que estoy siendo clara. Me parece que me estoy explicando. De todas maneras voy a repetir. Nosotros mediante la política no vamos a atrasar al anticristo. Ese trabajo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Y gracias a Dios que Él está allí aguantando para que usted y yo hagamos la obra de evangelismo, hagamos el trabajo difícil, porque el trabajo imposible lo hace el Espíritu Santo convenciendo a las personas. Pero a través de la política no podemos, como pueblo, detener lo que viene para este mundo. No podemos. ¿Cuál es el marco de trabajo del anticristo? La política. La política. Y el hecho de que la política sea un campo minado donde hay mucha corrupción y otras cosas, si hay un candidato que está a favor, de pronto inconscientemente, de principios bíblicos, como por ejemplo, está en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra del feminismo, en contra de las drogas, en contra de la eutanasia, pro vida, como se dice normalmente. Ese candidato es el que yo voy a darle mi voto. Y yo no voy a vender mi voto, eso es una irresponsabilidad. Cuando yo voto por una persona, estoy dándole autoridad para que gobierne, para que haga. Si no queda, no queda, ok. Pero yo cumplí con mi responsabilidad delante de Dios, que está viendo todo. Amén. Entonces, si la iglesia ocupa, escuche, si la iglesia ocupa los principales puestos de gobierno, podemos atrasar la manifestación del anticristo. ¿Sabe qué es lo que escucho allí? Ven pronto, Señor, pero no enseguida. Resulta que la iniquidad ha avanzado. La iniquidad ha ido ganando terreno y no se ha manifestado todavía el anticristo. Ejemplo. Ahora, actualmente, en Estados Unidos y en otros países, pero Estados Unidos es como una especie de patrón. Hay parques donde ya se autorizó, mire esto, quitar las tablas de los 10 mandamientos, porque eso es anticultural. Pero en cambio sí pusieron una estatua de Satanás. ¿Cómo? ¿Y sabe qué es lo asombroso? Sí, hubo unas quejas, ¿cómo es posible? Pero ahí está la estatua. Estados Unidos prohibió la oración en las escuelas públicas porque eso era inconstitucional. Porque Estados Unidos debe ser un país, sí, libre, un país, eso tiene su nombre. No, hay una forma, hay un tecnicismo para referirse a ese estado. Un país laico, un país laicista. Todo el mundo cabe.
cada uno practique su religión en su casa, no en la calle. Entonces, una escuela pública donde ahora hay musulmanes, hindúes, ¿cómo vas a poner a los hindúes a decir el Padre Nuestro? No, tenemos que quitar el Padre Nuestro. La Biblia era parte de la lectura. ¿Cuándo comenzó esto? Aproximadamente en los años 1960. Comenzaron unas leyes raras, antibíblicas. Entre las cosas que hicieron, metieron una habitación de brujería dentro de la misma Casa Blanca, la Casa de Gobierno de Estados Unidos. Sacaron un monumento a la Biblia que había dentro de la Casa Blanca. Esas son señales muy claras de que la iniquidad está avanzando, avanzando. Pero ¿no se supone que ahora la iglesia tiene más representación en el gobierno? Y entonces, ¿por qué parece que la iniquidad avanza? Porque la profecía se va a cumplir por encima de lo que diga el hombre. La profecía, dice el Señor Jesucristo, que el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Cuando ya la iglesia comienza a mezclarse con el mundo, y no se sabe qué es iglesia y qué es mundo, cuando la iglesia usa el mismo mundo y quiere ser aceptada por el mundo, ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama apostasía. Y eso es un avance muy claro de que la iniquidad está tomando cada vez más, está tomando terreno. Y resulta que en este tiempo, la iglesia, por lo menos acá en Colombia, desde el año 1991, con la constituyente, tiene presencia. Hablo de la iglesia evangélica. Se quitó el concordato que regía la educación en Colombia y estaba en el poder de la iglesia católica, y ahora se hizo, le llamaban en ese entonces, recuerdo que se le llamaba el concordato evangélico, que consistía básicamente en que la iglesia evangélica tendría también entidad jurídica reconocida por el Estado, como lo tenía la iglesia católica. Y comenzaron a pasar una cantidad de cosas. En vez de la iglesia ahora tener mayor influencia, es a lo contrario. ¿Qué pasó en el año 312 después de Cristo? El emperador romano Constantino, el Grande, él dice que se convirtió al Señor. ¿Y qué dijo él? Él dice: yo vi un signo y una voz que me dijo: mira, Constantino, en este signo vencerás. Era una cruz. Entonces él mandó a poner la cruz de los cristianos, que en ese entonces eran perseguidos, a muerte. Pero gente santa. Esa cruz la puso en todos los escudos de los soldados. Y efectivamente ganó la batalla. Él comenzó a patrocinar las reuniones de las iglesias, comenzó a darle libertad al cristianismo mediante el edicto ¿cómo se llama el edicto? El edicto de Milán. Él logra que el cristianismo ya deje de ser perseguido, y después llega otro emperador que era más rígido con respecto al cristianismo. Entre las cosas que impusieron, todos los senadores, todos los que hacían parte del Senado en Roma, tenían que ser cristianos obligatoriamente. Así que eso hizo que todo el mundo se convirtiera a Cristo para poder ser parte del Senado, para poder ser elegido, etcétera, etcétera, etcétera. Teodosio el Grande. ¿Qué se pensó? Yo pienso que en ese momento los pastores dijeron: listo, tenemos libertad. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Se durmió. Se mezcló y se contaminó.
Antes de que Constantino apareciera, ser cristiano era de todo aquel que tenía la entereza de decir: Jesús es mi Señor. Hablamos, por ejemplo, del testimonio de algunos mártires que por causa de su fe murieron. Está uno mencionado en la iglesia de Esmirna. El pastor de la iglesia fue martirizado, quemado vivo. A él le dijeron: si tú niegas a tu Cristo y reconoces al César como tu Dios, te perdonamos la vida. Y el pastor dijo: 86 años he vivido y el Señor lo único que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo negarlo ahora? Según la historia de la iglesia, lo quemaron vivo. Policarpo. Eso se acabó. Ya no más ejecuciones. Tú puedes elegir a qué Dios puedes adorar. ¿Eres cristiano? Bienvenido, no ha pasado nada. Porque ahora la iglesia tenía un puesto en el Senado de Roma. Pero ¿qué iglesia? Ahora todos tenían que bautizarse. Y con el paso de los años surge lo que ya más tarde venimos a conocer como la iglesia católica romana y apostólica. Pero la verdadera iglesia santa, sin mancha, pura y sin arruga, estaba escondida. Siempre hay un remanente, siempre. Un grupo de personas que se abstiene. Por eso es que ahora vemos una iglesia que es más mundana que santa. Porque ahora tenemos derecho a exigir. Ahora podemos pararnos, y el gobierno viene y defiende. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Es muy triste ver ahora a un pastor ofreciendo los votos de su feligresía a cambio de láminas de Ternit, zinc, un camión de arena, y dando el púlpito para que estas personas promuevan. Hemos aprendido aquí, pero vale la pena que lo mencionemos una vez más. En la Biblia, ¿cómo se muestra la política? Cuando se habla de la política de este mundo, ¿cómo la ilustra el Señor para que nosotros sepamos a qué nos enfrentamos? ¿Qué fue lo que vio Daniel, el profeta? 4 bestias. 4 bestias. 4 hombres de 4 imperios. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y el imperio romano hasta el día de hoy está vigente, con otra vestimenta, podríamos decir así. Pero la Biblia dice que el imperio romano se va a levantar, de pronto con otro nombre, pero el sentido es que eso continúa. Nosotros, mediante decretos, edictos aquí en la tierra, no podemos evitar la manifestación del anticristo. ¿Y sabe usted dónde va a terminar el anticristo? El anticristo se va a sentar en el templo que en Israel se va a construir y va a exigir adoración, porque él se va a mostrar como Dios. Y es Israel, y eso, aquellos que reciban a Jesús como su Señor en tiempos de persecución, en tiempos de muerte, los que van a identificar: este no es el Mesías. El Mesías es el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Este es el anti-Mesías. Pero para ese tiempo ya no estaremos aquí. Porque la única persona que puede detener la manifestación de ese ser de las tinieblas es el Espíritu Santo. Ahora,
la pregunta que no puede faltar: ¿tienes tú al Espíritu Santo morando en ti? Esto hay que pensarlo, porque es el Espíritu Santo el que muestra, el que guía. Es el Espíritu Santo el que te protege del espíritu del anticristo. Si pudiera el diablo acabar con la iglesia, lo hiciera. ¿Por qué no puede? Se lo impide el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán. No es porque nosotros tengamos templos, porque tengamos carisma, no. Es pura gracia, mis hermanos. Pura gracia del Señor. Ahora, si yo tengo el Espíritu Santo, si en mí mora el Espíritu Santo, que es lo que nos enseña el apóstol, somos templo del Espíritu Santo, amén. Donde yo vaya, el Espíritu Santo me protege. Incluso, ya que Él nos habla por medio de la palabra escrita, cuando tú escuches, por A o por B razón, una predicación por allá, o aquí mismo, y no te encaja, tú sabrás que el Espíritu Santo te está diciendo: esto no encaja, esto no está bien. Pero tienes que llenarte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que te protege cuando alguien quiere herirte, quiere dañarte. Él te protege. Es como un blindaje que pone en nosotros. Vale la pena. Pueda que me quieran ofender, pero como sé lo que Dios tiene planeado, eso pasa de largo. Porque el blindaje que el Espíritu Santo ha puesto en mí me protege, me guarda. Nosotros somos, en palabras más, palabras menos, inofendibles. ¿Saben lo que es una persona inofendible? No se ofende con nada. Todo le resbala. Y la persona inofendible es porque está entendiendo, sabe lo que es el amor de Dios. A ver, ¿qué le ofende? ¿Qué ofende al amor de Dios? Si dice el mismo apóstol, habla de ese amor allá en 1 Corintios, capítulo 13. Vamos a mirarlo porque hay que recordar ese pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice así. Vamos a leer desde el verso 4. Si lo podemos poner acá. A ver, todos. ¿El amor es? No se oyó. No se oyó. ¿El amor es? ¿El amor es? Benigno. ¿El amor es? No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Siguiente versículo, Marco, por favor. No hace nada indebido. Nos estamos identificando, hermanos. Somos inofendibles. O andamos caminando en campo minado. Dice: no busca lo suyo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Mi comodidad es primero. Alguien que estaba diciendo: deja el pasaje, no lo pases. Bueno, pero ¿por qué los cristianos cuando los van a matar no se defienden? ¿Por qué no se forma una guerrilla? Claro. A ver, dime, ¿tú sabes lo que dice Jesús acerca de la iglesia, acerca de nosotros? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? A ver, ¿por qué no armamos una guerrilla? Nos levantamos y aquí el que venga le vamos a dar plomo. Eso es lo que están diciendo.
Porque dice la Biblia que Él, como cordero, fue llevado y enmudeció delante de sus trasquiladores, el cual no maldecía, sino que encomendaba la causa a... Si Él es el árbol verde y nos dejó el ejemplo, nosotros que somos el árbol seco, ¿qué esperamos? Este es un verdadero creyente en Jesucristo, mis hermanos. Dice, no busca lo suyo, no se irrita. Esta expresión no se irrita es no se desespera. No guarda rencor. No hace nada indebido. Bueno, ese es el cristiano, el que no se ofende. Porque es que tiene el Espíritu Santo. Está blindado. Por eso esos ministros que andan con guardaespaldas y armados, guardaespaldas armados, el Espíritu Santo a ti no te protege. ¿Qué pasa? Estamos entendiendo el mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo, mire, en la calle hay una enseñanza con respecto a las maldiciones generacionales que es muy real, que dice que hay espíritus que operan en los aires. Eso no los hereda la gente, sino que una persona puede ser captada por uno de estos espíritus, y pueden ser muchos, y la persona sale de una forma, pero llega de otra forma a la casa. Puede ser a través de una música, una canción, puede ser a través de una película, un mensaje, o solamente vas pasando por el frente de un lugar donde están haciendo cacería de almas. Pero si tú eres templo del Espíritu Santo, no hay espíritu inmundo allá afuera que se aferre a ti. No hay conjuro. Me echaron una maldición. No, aquí eso no cuenta. No que un maleficio. Tire lo que quiera. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Que no puedo dormir porque hay un aparato debajo de la cama. ¿Sabe qué? Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros. Él está ahí, impidiendo que el enemigo nos destruya. Actualmente hay un movimiento a nivel mundial. Es un movimiento mediante el cual las fuerzas espirituales de maldad toman control de masas de personas. No sé si usted lo ha tenido, tal vez ha visto sueños, y en los sueños usted se da cuenta que animales de diferente tipo van todos como en manada atacando en la ciudad. Esa es una visión que Dios te está mostrando de qué es lo que pasa cuando hay manifestaciones públicas. ¿Qué es lo que generalmente hacen estas personas? Salen a barrer la calle, salen a limpiar los vidrios de los almacenes, porque están bajo la influencia de un espíritu inmundo que se conoce como el poseedor. Cuando las personas se unen, ya no están actuando de manera individual, son una especie de enjambre. ¿Por qué? Porque una de las características del tiempo en que se va a manifestar el anticristo es que son los días como los de Noé. La gente actúa como una sola mente en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Dios. ¿Y qué es lo que motiva la histeria colectiva? Histeria colectiva. Mire, la histeria colectiva es un fenómeno psicológico que se produce en masa. Sí, una persona le puede dar histeria, actuar toda alocadamente
y generalmente por una noticia que ni siquiera sabe si es verdad. El Señor Jesucristo dijo que en este tiempo habrían guerras y rumores de guerra. La palabra rumores. Tú y yo no nos podemos mover por rumores. Los rumores están haciendo que la gente actúe colectivamente con esa histeria. Ellos destruyen todo lo que encuentran a su paso, se pintan, se disfrazan, amenazan. Y no solamente el país, en el mundo hay una división marcada entre dos posiciones políticas, conocidas como la izquierda y la derecha. La izquierda ha tomado cuerpo y es muy violenta. Ahora, ¿la derecha es que es buena? No, es la contraparte. Son dos fuerzas opuestas. Una va en pro de la riqueza y otra va en pro de la pobreza. Yo creo que es la forma como yo he podido distinguir la diferencia entre los unos y los otros. Cuando estas personas salen en protesta, estamos en la época de la protesta, cualquier cosa, protesta, protesta. Ya un gobierno, el mismo gobierno manda a la gente a salir. Tú como iglesia no puedes estar metido allí. Porque nosotros estamos confiando en el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros oramos por el gobierno. Oramos por estas personas. Pero sabemos que como política no podemos detener lo que el enemigo está haciendo. Eso va a seguir aumentando. Va a seguir tomando terreno. La maldad va a llegar a un punto cúspide. ¿Sabe usted cuál es la palabra griega para la expresión bestia que se usa en Apocalipsis? Y en Daniel capítulo 7, terian. Y espero que aquí no haya ningún terian. Pero sí se da cuenta que el asunto es colectivo, porque hay una influencia demoníaca que es en masa, es colectiva. Por esa misma influencia, el actuar del anticristo. El anticristo necesita levantar masas. No una persona, dos personas, no, es algo colectivo. Hay un video de una de las manifestaciones en masa de personas más grande que se haya grabado. Y fue en Alemania, escuchando a Adolfo Hitler. Y efectivamente, en el video, que ahora era blanco y negro y ahora es a color, se mira el video y parece agua. Por eso es que la Biblia habla que simboliza las multitudes con aguas que están en movimiento. Así se ve el video. Usted puede buscarlo, búsquelo más o menos así: la concentración de personas más grande de la historia grabada. Y si quiere puede ponerle allí el nombre de este personaje. Y fíjese, era un espíritu de anticristo tan marcado que logró seducir, hechizar a esa gran cantidad de personas. ¿Y en qué terminó el gobierno de ese personaje? En el asesinato de millones de judíos, pueblo escogido por Dios. ¿Hay alguna pregunta con respecto al tema? Vamos a orar. Cerremos los ojos. Hay cosas en nuestra casa que van a tratar de molestar. Una de esas cosas es la ruina. La ruina. Pero dice el Señor
yo reprenderé por ti al devorador que quiere devorar tu casa. Yo lo reprenderé. ¿Qué quiere decir? La ruina, sequía. El único que puede hacer retroceder eso de nuestra casa es el Señor. No, mi hermano, yo tengo la mata de sábila rezada detrás de la puerta. Yo tengo la pata de conejo. Yo tengo una herradura, mire, esa herradura la rezó no sé quién. Puede ser lo que sea. Al contrario, metieron al diablo en la casa. El altar a la Virgencita, el altar a este, el altar por allá. Nada de eso, al contrario, precisamente eso es lo que abre la puerta a la ruina, a la enfermedad, a la esclavitud. Si yo quiero que mi casa sea libre de toda influencia de las tinieblas, si yo quiero que mi casa sea un altar de Dios, yo tengo que serle fiel al Señor. ¿Cómo hace Dios para reprender al devorador de mi casa? Hay una forma. Pagando diezmos, siendo fiel, no robándole al Señor lo que es del Señor. Y dice la Biblia, dice el Señor, yo reprenderé por ustedes al devorador. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser fieles. Fieles, mis hermanos, fieles. Él nos protege, Él nos guarda y nos bendice. Cerremos los ojos. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por habernos dado tu palabra. Señor, estamos esperando con ansias ese día en que tú vengas por tu iglesia. Estamos esperando, Señor, ese día en que tú nos lleves para estar contigo. Y sabemos que después que nos lleves, en este mundo se sembrará el caos, la muerte, porque ya no estará el que detiene la manifestación de las tinieblas. Padre, guárdanos y ayúdanos en todo momento a reconocerte a ti como nuestro Señor, a saber que tú eres el habitante de nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, Señor. No vamos a permitir que el enemigo gane ventaja en nuestra casa, en nuestra familia, sino que te vamos a dar el espacio que es tuyo, para que nuestra vida sea un altar. Por favor, póngase de pie un momento. Para que nuestra vida sea un altar. Para que nuestra familia sea tu lugar donde tú moras. Ayúdanos, Señor, a entender que el tiempo que resta es corto. Ayúdanos, Señor, a amar tu obra, para saber que lo que nos toca hacer a nosotros es lo que humanamente nosotros podemos hacer, pero lo que es tuyo, lo que es convencer a las almas, ese es tu trabajo, Señor, porque nosotros no lo podemos hacer. Padre, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Gracias por ser en nosotros, Señor, el habitante de nuestra casa, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a serte fiel en todo momento, Señor. Ayúdanos. Te lo estamos rogando, Padre.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.